Un edificio de 12 metros de altura proyecta una sombra de 5 metros. ¿Cuánto mide un edificio que a la misma hora proyecta una sombra de 15 metros? Para resolver este problema, primero hago un esquema que represente la situación planteada. Dibujo un rectángulo que me va a representar el edificio de 12 metros de altura y aquí pongo la sombra que proyecta de 5 metros. Esta es la sombra. Dibujo otro rectángulo que me va a representar el edificio que tiene la altura que no conozco, que proyecta la sombra de 15 metros. Acá está la sombra proyectada por el otro edificio. Bien, la comparación de una magnitud con otra magnitud se llama razón. Siempre que escuchemos la palabra razón, estamos hablando de una división. En este problema voy a comparar la altura del edificio con la sombra que proyecta. El primer edificio de 12 metros de altura proyecta una sombra de 5 metros. Bien, con el otro edificio también hago lo mismo. Comparo la altura con la sombra que proyecta. Como la altura no la conozco, he puesto la letra A, que me representa a la altura, sobre 15 metros. Bien, como la situación es a la misma hora del día, puedo igualar las dos razones. Bien, la igualdad de dos razones es lo que se conoce como una proporción. Al momento de ubicar las razones, tengo que tener mucho cuidado con el orden en el que coloco las cifras. En la primera razón coloqué la altura del edificio arriba y la sombra abajo. Entonces, en la otra razón tengo que hacerlo de la misma forma. La altura arriba y la sombra que proyecta abajo. Ahora obtengo dos fracciones equivalentes y me doy cuenta que la sombra se ha multiplicado por 3. Se ha multiplicado por 3 la sombra. Entonces, como son proporcionales, la altura también tiene que multiplicarse por 3. ¿No? De manera que la altura del edificio será 12 por 3, 36 metros. Bien, en este problema es un problema en el que fácilmente me di cuenta que la sombra se había multiplicado por 3. En situaciones donde no sea tan obvia esta proporción, entonces podemos hacer la operación contraria para descubrir por cuánto se multiplicó la razón. Es decir, haría la división, 15 para 5, encuentro el número que es 3 y ese resultado lo multiplico por 12. Bien, ¿cómo lo haría en situaciones donde que no sean tan obvia la solución? Divido 15 para 5 y ese resultado lo multiplico por 12. ¿No? Entonces, como son dos operaciones que tienen la misma prioridad, la multiplicación con la división, puedo primero simplificar. Quinta 1, quinta 3, 12 por 3, 36 metros. La altura del edificio, 36 metros. Este método de multiplicar en diagonal y dividir para la otra cifra también se lo conoce como regla de 3. Problema 2. Dos obreros trabajan en una fábrica empacando calcetines, pero mientras uno empaca 3 cajas, el otro empaca 7 cajas. Pregunta A. Si el más hábil ha empacado 91 cajas, ¿cuántas habrá empacado el otro?
Bien, para resolver este problema, planteo la primera razón, que es la comparación de la cantidad de cajas que hace cada trabajador. El primer trabajador empaca 3 cajas, mientras el segundo empaca 7. Y me preguntan cuántas cajas empacará el menos hábil, mientras que el más hábil empaca 91 cajas. Bien, el 91 lo coloco abajo en el denominador de la segunda razón, porque es la cantidad que empaca el trabajador más hábil. Es decir, siempre mantengo el mismo orden. En el numerador el menos hábil, en el denominador el más hábil, de la misma forma en la otra razón. Bien, como aquí no nos damos cuenta rápidamente por qué número se multiplicó, entonces utilizo el método abreviado, que consiste en dividir y ese resultado multiplicar por el número del numerador de la otra razón. Entonces, resuelvo. Este es el término desconocido. El término desconocido será 91 multiplicado por 3 dividido para 7. Aquí puedo simplificar primero la séptima 1, la séptima 13, 13 por 3, 39. Bien. El primer trabajador empaca 39 cajas. Repito el método. El método consiste en multiplicar en diagonal y dividir para la otra cifra. Este método se lo conoce como regla de 3. Pregunta B. Si el menos hábil empaca 45 cajas, ¿cuántas cajas empaca el más hábil? Bien, para responder la pregunta B, la primera razón es la misma. Mientras el primer trabajador empaca 3, el segundo 7. Igualo, ahora es el primer trabajador, el menos hábil, el que empaca 45 cajas. Y la pregunta es, ¿cuántas cajas empaca el otro, el más hábil, ¿no? Bien, entonces, el término desconocido, aplico el método de multiplicar en diagonal y dividir para la otra cifra. 45 por 7 dividido para 3. Simplifico antes de multiplicar. Tercera 1, tercera 15 y ahora 15 por 7, que es 105. 105 cajas. Mientras un trabajador empaca 45, el otro, el más hábil, empacará 105 cajas. Para terminar, les dejo 2 problemas para que ustedes practiquen en casa. Primer problema propuesto. El año pasado, el equipo de básquet de Logos ganó 8 de 10 partidos. Este año, el equipo va a jugar 15 partidos y esperan tener la misma razón de partidos ganados a partidos jugados que el año pasado. ¿Cuántos partidos deben ganar? Segundo problema propuesto. En un mapa, 3 centímetros representan a 4,5 kilómetros de la realidad. ¿A cuántos kilómetros equivalen 10 centímetros del mapa? Gracias por su atención. Será hasta una próxima oportunidad.